Queda menys d'un mes per a la nit més màgica de l'any. Les seues majestats, els Reis Mags d'Orient, recorreran les cases de milions de xiquets i xiquetes per depositar els regals que durant molt de temps han desitjat. Però quants i com pensen que haurien de ser els regals de les seues majestats? Yo creo que 2 o como máximo 3. Puede ser uno didáctico, otro para jugar exclusivamente y otro más instructivo, no sé, libros. Regalo, un móvil o algo. Los justos y que puedan manejarlos para que la mente la abran y que sea para montar, cosas de estas que los niños se entretienen, no nada de móviles ni los play, a mí tampoco me gustan. Obviaría bastante los juguetes. Yo, en realidad, un máximo de 5 y juguetes que fuesen en realidad solicitados por ellos, porque al final los juguetes de hoy casi todos terminan antes de 15 días en la basura. Tot i que pareix que la mitjana hauria de ser de 3 regals, el matí del 6 de gener els carrers s'omplin d'envoltoris i caixes. Segons el psicòleg Juan Vicente Blázquez, membre del Gabinet Psicològic Municipal de Mislata, este sería el número adecuat. No debe ser excesivo, es decir, cuantos menos regalos sean, entre 3 y 5, estamos hablando de cuando ya los reyes traen por parte de los tíos, por parte de los abuelos, etcétera, etcétera, los peques van a poder disfrutar muchísimo más de esos regalos. Sin embargo, si son muchos, al final se van a aburrir por tanta estimulación y pues no van a poder disfrutar todo lo que pueden disfrutar. Entonces, poquitos regalos y que se puedan aprovechar y que se puedan compartir con el resto de compañeros y familiares, que es lo importante. Segons la Unió de Consumidors, els regals que rebran els menuts costaran a les seues majestats 245 euros de mitjana, i és que la carta als Reis Mags és molt llarga. La portería, el helicóptero teleelegido, la pelota este año de invierno y ya no más. Quiero que me traigan lo que ellos quieran, pero les haré unas sugerencias. He pedido pocas cosas para los Reyes Magos porque no se pueden pedir muchas. He pedido una comisaría de policía a los Reyes Magos porque no tenía y me encanta. Los niños necesitan más juguetes y solo me ha pedido una Nancy. El nou Playmobil, una nina, el cotxe de carreres, són els regals més abundants. No obstant això, no és comú que els xiquets troben davall dels envoltoris puzzles o tangrams. Realmente lo que no nos aporta a ese nivel intelectual o mental al final no nos acaba entreteniendo tanto, es un entretenimiento que dura muy poquito. Sin embargo, pues hay juegos muy divertidos, el Jungle Speed, que es un juego que fomenta la toma de decisiones, la atención, también te echas unas risas con los amigos y con la familia que juegas, sobre todo que aviven esa llama y esa iniciativa por seguir aprendiendo. Segons Juan Vicente Blázquez, els Reis d'Orient han de tindre en compte diversos factors a l'hora d'escollir els regals. Por ejemplo, los Reyes Magos no tienen que tener nunca en mente que hay algunos regalos que son para los nenes y otros para nenas, porque los juguetes y la diversión no es algo que dependa de que se tenga un sexo y otro, entonces esto sería un aspecto que sería importante. Otro aspecto es qué aporta, cuál es el objetivo último de un regalo, ¿no? Pues esos reyes deberían plantearse, este peque, qué cosas necesita pero que también le puedan entretener. Otro aspecto es el tema pues, de las tecnologías. No es necesario tanta tecnología desde tan joven porque es necesario aportar otra serie de cosas antes de empezar a introducir todo lo que son tablets desde muy pequeñitos, cuando eso son cosas que se van a aprender muy rápidamente una vez tengamos establecido otra serie de valores y otra serie de capacidades que son fundamentales para nosotros. Potser la quantitat i la qualitat dels regals s'eclipsa el verdader esperit del Nadal, amb valors com la solidaritat. Una cosa que tant xiquets com majors haurien de tindre en compte no sols a l'hora d'escriure la carta als Reis Mags, sinó tot l'any.